tal? Muy buenas, amigos de la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos la semana con fuerza y arrancamos la semana creyendo que la unidad de España ni se vota ni se negocia. Lo tenemos absolutamente claro. Hoy, 11 de septiembre, más allá de conmemorar aquel atentado que se produjo en Nueva York en el año 2001, pues los españoles que viven en Cataluña pues tienen hoy uno de sus días en el año. Desde aquí les mandamos nuestro cariño, nuestra consideración, porque nos ven mucha gente desde Cataluña, mucha gente que necesita una esperanza y que ve como allí los medios de comunicación, los periodistas y el poder político les da la espalda. ¿Pero en qué han convertido el 11 de septiembre? No en una fiesta fraternal entre catalanes en los que España está presente y en los que se celebra que además de catalanes pueden ser españoles, no. Se ha convertido en una aquelarre separatista que lo que busca no solo es enfrentarnos, sino la ruptura total con España. Es el enfrentamiento más allá de fratricida, sino el enfrentamiento con ellos mismos, con su esencia, con su historia, con su pertenencia a algo más allá de unos metros cuadrados, algo más allá de un sentimiento que les han metido con calzador en las escuelas. No, un sentimiento real, un ser algo, ser grandes en la historia, poder pertenecer a la nación, que es esa unidad de destino en lo universal, que es esa nación grande, que a pesar de sus enemigos todavía algo resiste, y a pesar de su pueblo, de lo relajado que está, de lo cobarde que es, de lo que estamos demostrando que no estamos a la altura. Bueno, pues a pesar de eso, estamos dando la cara. Y personas que hace 10 años dieron la cara, y lo digo con el corazón en la mano, pero con todo el raciocinio y con toda la mente, que dieron la cara, que quisieron defender a España cuando muchos estaban pensando en otra cosa, cuando muchos no le daban importancia, cuando preferían mantenerse de brazos cruzados, hubo una serie, poquitos, pero valientes, de españoles que quisieron parar el ultraje a España, que quisieron parar el ultraje a nuestra bandera, a todos nuestros símbolos y a toda nuestra esencia. Y esos españoles tuvieron un trato por parte de lo que denominan como Estado español, que fue absolutamente atroz. Ha habido en esta España nuestra auténticos golpistas, auténticos majaderos, auténticos sinvergüenzas, auténticos delincuentes, auténticos malversadores, auténticos sediciosos, auténticos traidores de la patria, que han tenido un trato muchísimo más placentero, muchísimo más ventajoso que el que han tenido estos españoles que hoy, 10 años después, siguen dando la cara, siguen dando la batalla y siguen defendiendo los mismos principios que les llevaron a ser puestos en manos de la justicia y ser encausados por el simple hecho y delito, entre comillas, de defender a nuestra España. Hoy estamos con ellos. Hoy hace 10 años, en la librería Blanquerna, situada en la calle Alcalá de Madrid, lo que se denominó como la Embajada Catalana, hace 10 años una serie de sediciosos, una serie de auténticos enemigos de España, querían poner, pues eso, en jaque nuestra unidad, querían insultar a España, querían regodearse de su sentimiento separatista y rupturista, y hubo una serie de españoles, en este caso, falangistas, personas que creen en la unidad de España, que tienen profundas convicciones y sanas convicciones, quisieron de alguna manera pararle los pies, como buenamente pudieron, como buenamente se organizaron, pero dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y las consecuencias fueron absolutamente fatales, por un sistema que le pasa la mano por el lomo a los separatistas y que todo el peso de la ley lo sitúa contra los que defienden a España. Para hablar de ello, tengo a mi derecha al portavoz de todo lo que sucedió, de este caso Blanquerna, de estos imputados por el caso y estas personas que fueron encausadas por el caso Blanquerna, y él es Jesús Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias Estoy bien, no es la primera vez que vengo aquí, pero sí que es cierto que hoy venimos para recordar un hecho que casi está en el olvido y creo que no se debería olvidar por las consecuencias que está trayendo. Así que valoro enormemente que os atreváis, yo sé que tú te atreves a esto y mucho más, pero que os atreváis a hacer este tipo de programas porque no es habitual
que se hable, como creo que vamos a hablar hoy, de un hecho, como tú has dicho, ignominioso, sobre todo por el tratamiento que ha tenido y sobre todo por cómo se ha tratado a las personas que tienen un halo de dignidad a lo que debería ser la actitud normal del pueblo español. Y una de las personas que llevó a cabo ese acto de dignidad, que entró en la librería Blanquerna y simplemente gritó este cántico que creo que tenemos que hacer nuestro los españoles, que no nos engañan, Cataluña es España, entre otros cánticos heroicos, pues tuvo unas consecuencias fatales. Manuel Anderino, jefe nacional de Falange y persona pues implicada en el caso Blanquerna. ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, pues muy bien. 10 años después de aquello, todavía sigo cumpliendo condena y me quedan unos mesecitos todavía. Los golpistas en la calle y los patriotas en la cárcel y condenados. Es lo que tiene esta democracia y este régimen nacido de la Constitución del 78, José. Hay que hacer la pregunta obligada, y te la hago a ti, Manuel, como persona implicada. Viendo que después de esos 10 años no solo el golpe separatista se ha parado, sino que está más fortalecido que nunca, ¿mereció la pena esos hechos? Mereció la pena y muy mucho. De todas formas, los 14 patriotas que entramos aquel día en esa supuesta embajada de Cataluña en España, o sea, en Madrid, que directamente es una alcantarilla, un estercolero, somos gente y personas militantes ya de larga trayectoria. Aquello fue un acto más de reivindicación, de lucha y de patriotismo. Lo que pasa es que el hecho fue muy significativo. El gobierno del Partido Popular, con sus complejos y con su cobardía tradicional, la de la derecha, pues puso el grito en el cielo. El ministro del Interior promulgó en el Parlamento español una declaración que fue unánime de condena a los fascistas que se atrevían a entorpecer el golpismo que se estaba produciendo y ya se estaba defendiendo entonces. Y no es nada nuevo, Josué. Me refiero que algunos como yo llevamos desde los años 70 y 80 en esta lucha, en esta pelea, y creo muy mucho que todavía merece la pena seguirla, pocos o muchos condenados o a punto de ser condenados. Claro que merece la pena, Josué. Hay que seguir remando. Jesús, para situar a las personas, que puede ser que pues, nos interese, la verdad que fue muy mediático y en la época ahora nos contarás un poco detalles de lo que se vivió y cómo se vivió, pero no nos permiten poner vídeos de lo que sucedió por tema de derechos de autor, pero cuéntanos un poco, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que se hizo? Y cómo fue todo el caso Blanquerna, de alguna manera. Así es, de todas maneras, aunque no queramos ponerlos en este programa por el tema que has comentado de que la plataforma donde se cuelgue luego pueda tener algún tipo de problema, sí invito a que cualquier oyente o televidente que no en estos momentos no recuerde exactamente lo que ocurrió, tenga una vaga idea, hay una imagen, una foto, pues, está en montones de sitios. Si me permiten la autopublicidad, en el canal de YouTube que ahora se llama Café para Todos, porque yo presento un programa que se llama La Hora del Café, que ese canal con ese nombre ha sido tumbado por YouTube, pero en el canal Café para Todos está el vídeo de todo el suceso. Entonces, justo más o menos a estas horas, bueno, un poquito antes, sobre las 6 de la tarde, pues se estaba, como todos los 11 de septiembre, esto no es nuevo, se estaba celebrando un acto, un aquelarre separatista, en el cual además había diputados, tanto separatistas catalanes como luego nos enteramos también que había diputados separatistas vascos, allí pues haciendo lo que hacen normalmente, ¿no? Su aquelarre con todos los beneplácitos del sistema y una serie de españoles. Además, esto hay que encuadrarlo que hace 10 años, 2013, el año siguiente, se produce el primer amago golpe de Estado, entonces de Artur Mas. Y entonces estaba en ese proceso de desconexión y de hecho se iba a celebrar un referéndum, el famoso 9N. Y estaban pues con los preparativos para esa desconexión que luego nos trajo al golpe de Estado del 2017. Entonces entran un grupo de españoles allí, repito, los gritos, tú has dicho uno de ellos, el de no nos engañan, Cataluña es España, el otro es catalanidad es hispanidad y el otro es un orgullo ser español. Gritos como serán que incitan al odio, porque es que luego en una de las sentencias se habla de discriminación ideológica porque se demostraba hostilidad y odio hacia lo catalán con esos gritos. Evidentemente el que ha dictado esa sentencia, aparte de analfabeto, es bastante mentiroso. Entonces cuando entran allí se encuentra, dura un minuto, está grabado, repito, entran, protestan, sacan sus banderas de España y como entran se van. De hecho el acto separatista, salen todos fuera y luego se celebra.
Es decir, aquello de que si temían por sus vidas, que si fueron agredidos, de que si allí estaban todos temblorosos y por lo que... No pasa nada porque el acto el acto separatista se celebra y a partir de ese momento empieza la cacería. Como esto se hace un 11 de septiembre, en los telediarios de ese día empiezan con estas imágenes, yo recuerdo a periodistas, algunos diciendo, tenemos las imágenes, se las ofrecemos a la policía para que vayan a por ellos, porque sabemos quiénes son. Efectivamente, lo puedo contar Manuel, ya esa misma noche empiezan a tener problemas, empiezan a ser detenidos, pasan 1 o 2 noches, no recuerdo ahora mismo si es 1 o 2 noches en el juzgado de la Plaza Castilla, pasan a disposición judicial y empieza ese calvario de ese proceso interminable, que si quieres os lo digo, por los hitos que ha pasado, por la Audiencia Provincial, Tribunal Supremo, se recurre al Constitucional, vuelve al Tribunal Supremo y al final entran en prisión, como ha dicho Manuel, están cumpliendo condena, afortunadamente, como ya llevan bastantes meses de condena, están en el 3er grado, es decir, se les permite salir para trabajar, se les permite salir para ciertas cosas, pero son presos que van con su pulserita, igual que un violador asqueroso o un maltratador asqueroso va con su pulserita, pues estos señores tienen que estar en su casa a una hora determinada y ven sus libertades mermadas completamente por un acto que, como me dice Manuel, para ellos no era heroico. Otra cosa es que todo lo que ha ocurrido en España haga que estos actos pasan a ser heroicos, pero para ellos era un acto más de militancia. Una denuncia que había que hacer en ese momento se hizo y que yo creo que ellos mismos no han conocedores de la repercusión que iba a tener y que ahora, como muy bien dicho Manuel, no se atreven, o sea, no se avergüenzan para nada de lo que hicieron y que yo estoy seguro que si tuvieran la ocasión de hacerlo otra vez, pues harían algo muy similar. Porque voy a preguntarle a Manuel por la intención. ¿Cuál era vuestra intención entrando en Blanquerna y de alguna manera saboteando el acto que se producía? Siempre lo que queríamos denunciar, nosotros sabíamos que iba a tener repercusión, como es lógico, que los medios de comunicación estaban pendientes, porque como bien ha dicho Jesús, ahí empezaba el proceso de desconexión de Artur Mas, el referéndum de 2015, que luego nos iba a conducir a una declaración ilegal de independencia del 2017, entonces quisimos hacer un acto de reivindicación, no solo ante los separatistas que allí se congregaban, sino ante el gobierno del Partido Popular, que no olvidemos, se apoyó en un momento determinado a los nacionalistas, los separatistas vascos y catalanes, y que le pasaba, ahora que está muy de moda que la vicepresidenta del gobierno de España le pasen la mano por el lomo a los golpistas y a los huidos. Recordemos que la vicepresidenta del Partido Popular hacía lo mismo con Junqueras, por ejemplo. Eso no hay que olvidarlo. Se masajeaban, me acuerdo. Sí, se masajeaban, efectivamente. Ella estaba encantada de haberse conocido y de la vida y demás. Debía ser un fisio de 3 pares de narices. Total, no tenemos que reivindicar efectivamente en ese momento lo que estaba sucediendo allí dentro, que no era nada nuevo, pero que sabemos que iba a ir a más. Y contábamos con que la repercusión iba a ser, sobre todo la mediática la que fue. Es verdad que luego el gobierno del Partido Popular no censuró ningún tipo de imágenes, de fotografías, se expusieron públicamente nombres, caras, domicilios particulares y profesionales. Se intentó acabar con los patriotas que entramos allí, no solo falangistas, así hay que reconocerlo, pues social y políticamente, es lo que se intentó. De hecho, hubo gente, pues como lógico, perdió sus puestos de trabajo, sus relaciones personales y otro tipo de cosas que, bueno, estábamos dispuestos a ello, los que entramos, y era dentro de la balanza era muy posible que pudiera suceder. Pero vamos, nada que ni nos fuera a asustar ni nos vaya a asustar 10 años después, Josué. Tratados como auténticos delincuentes, la verdad que es brutal. Vamos a hablar de la cacería, en este caso podríamos hablar de la judicial, pero también de la mediática. Los medios de comunicación en tromba contra estas personas que, aclaramos, no solo había falangistas, principalmente también, pero había patriotas, había gente que creía en España. La cacería mediática fue brutal. ¿Alguien os apoyó en medio de todo eso, Jesús? ¿Hubo alguna voz que apoyase? ¿Y quiénes fueron los más, digamos, atacantes o los más furibundos atacantes de toda esta cuestión? Si te refieres a alguien nos apoyó en cuestión de periodistas y medios de comunicación, a nivel personal, yo, como la gente que me conoce sabe que yo tengo mucha relación con medios de comunicación porque intento pues llevar para que ellos den voz a algunas cosas que si no las decimos algunos y de manera muy repetida no tendrían eco en ningún lado. Entonces yo sé que de manera particular muchos periodistas nos brindaban su reconocimiento, sabían que se estaba siendo injusto, no solamente con ese trato inicial, es que luego ya hay un momento que hay una sentencia de 6 meses de prisión de la Audiencia Provincial que el Tribunal Supremo multiplica por 8, entonces eso sí que hay medios de comunicación en los cuales
sí que empezamos a tener más cabida, pero también es un poquito como todo, es decir, como lo que se pretendía era criticar al gobierno de turno o a una política en concreto de turno, pues se utilizaba este hecho, la injusticia del tratamiento a los patriotas de Blanquerna, pero simplemente para lanzar una piedra al que no te cae bien, no para defenderles a ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de una serie de detalles. Por ejemplo, esto es una cosa que sabe poca gente. El presidente de la Sala del Tribunal Supremo, que multiplica por 8 la sentencia, Sánchez Melgar, no es un apellido así muy conocido, va a ser poco después fiscal general del Estado, el último fiscal general del Estado de Mariano Rajoy. Es decir, no digo que es que le premiara exclusivamente por el trato de Blanquerna, pero él, que era un juez de los conservadores, es el que multiplica por 8, porque con su voto de calidad hace que se multiplique por 8 una sentencia a unos patriotas que no estaban cometiendo ningún delito y que, es más, es sabiendo que esa multiplicación por 8 de la sentencia les iba a llevar a prisión durante 4 años. Otra cosa es que luego se recurriera al Tribunal Constitucional, más o menos se lava las manos, dice que es una barbaridad la sentencia y que dicte una nueva. Bueno, pues el mismo sistema pone otra vez al juez Sánchez Melgar como presidente de la misma sala, cosa que evidentemente es una irregularidad y se paralizó durante un tiempo. Pero ha sido irregularidad tras irregularidad, porque sabían que estaban actuando contra alguien que en principio, como tú bien has dicho, nadie les iba a defender. No iban a defender los medios de comunicación, por supuesto ningún partido político del sistema, no iban a salir jueces a defenderlo, las voces que se oían eran muy personales y siempre dejando claro que eran situaciones de alguien en concreto, no del medio en el que trabajaba ni la institución en la que estaba. Y desgraciadamente, como bien ha dicho Manuel, mientras sus caras en telediarios, sus profesiones, que a ellos no les importaría a lo mejor demasiado, pero así a sus familias, claro, sí a sus entornos. Sí. Entonces, eso es lo que es la muerte civil. Es hace 10 años y es una condena en realidad de 10 años, porque desde el minuto 1, como se dice ahora, han estado penados con una que todavía no ha finalizado. Es muy curioso cómo manadas de magrebís no conocemos absolutamente ningún detalle de sus vidas, porque dicen que eso sería estigmatizar y eso sería racismo, y en cambio de estas personas, como muy bien nos han comentado, casi conocemos el número del tamaño del pie. O sea, realmente se dieron muchos detalles. Esa cacería judicial, ¿cuándo empieza, Manuel? ¿Empieza exactamente cuando salís de la sala y ya os detienen? ¿Al día siguiente? ¿Cuál ha sido el proceso que se produce hasta llegar hoy, 10 años después? No, la persecución, Josué, es al minuto siguiente de salir por la puerta de Blanquerna. Las imágenes son conocidas por todos, se transmiten en los telediarios, como ha dicho Jesús, de las 9, y el ministro del Interior del Partido Popular lanza a todos sus perros de presa por nosotros, directamente. Esa misma noche, como si fuéramos un comando terrorista que ha volado, coincidiendo con el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, pero de la Castellana en lugar de las de Nueva York, pues directamente va buscando domicilio por domicilio a los que ellos identifican esas imágenes a través de los informes que les da la Brigada Provincial de Información. Esa noche se detiene a una parte de estos camaradas, estos patriotas, a otros no se los localiza y se nos insta a que al día siguiente, de alguna manera, nos presentemos en las instalaciones que tiene el Cuerpo Nacional de Policía de Moratalaz, porque se nos va a detener, vamos a prestar declaración y suponen que nos van a trasladar a los juzgados de la Plaza Castilla, como así sucede. Efectivamente, ahí el trato es el que es, la declaración pues es la que fue, ni más ni menos, y como bien ha dicho Jesús, es verdad que en los tribunales, o sea, en los juzgados de la Plaza Castilla, los mismos funcionarios entendían que no sabían muy bien qué hacíamos allí nosotros, mientras que decenas, centenares de delincuentes de todo tipo y todo pelaje estaban por ahí fuera con total libertad y sin ningún tipo de problema. Y allí el trato, hay que reconocer, los funcionarios del juzgado fue como mínimo normal. ¿Pasaron meses hasta el juicio? ¿Cuánto tiempo pasó? No, pasaron años, Josué. Pasaron años hasta que, pues yo creo que 2 años y pico, 3. Febrero de 2016 es la vista que se pondría. Solo hay un juicio en la Audiencia Provincial. Lo demás han sido recursos, otras sentencias, pero el único juicio es en febrero de 2016 y estamos hablando de una cosa. ¿Cuál es el delito exacto que se le imputa? Al final, la condena, bueno, si se imputan, se pedían 15 o 16 años de cárcel, todo tipo de delitos, o sea, menos haber matado a Manolete, pues prácticamente todos. Al final, la sala de la Audiencia Provincial, la verdad que con una lógica aplastante, está claro que a esos niveles la politización no es tanto como en el Supremo o en el Constitucional,
pues condena por alteración del orden público, que es lo que nosotros podríamos decir que ni siquiera eso, pero bueno, en buena lógica, es lo que decía el Código Penal al respecto, 6 meses de prisión, una pequeña multa que se pagó de inmediato por la rotura de la puerta de acceso, se forzó porque abrió mal, se forzó y rompió y inmediatamente se restituyó, se pagó, y luego los separatistas catalanes, TV3, el partido Convergencia y Unión en su momento, Sánchez Llibre y compañía, recurrieron, o sea, recurrió todo el mundo, la Fiscalía también, por supuesto, al Supremo y 2 años y pico, 3 más todavía, pues nos condenaron a 4 años y medio. En fin, no sí, esa primera sentencia y única sentencia en juicio es la de 6 meses. El Supremo, exactamente en enero de 2017, es cuando dicta esa sentencia, multiplica por 8, es decir, hay algunos casos con unos meses más, pero aproximadamente 4 años para los 14 procesados. Y luego, justo estamos hablando, que les recuerden los telespectadores, en el año 2017 se está produciendo un golpe de Estado en Cataluña y a la vez se está intentando meter a la cárcel a unos patriotas que habían ido con una bandera de España a protestar en un sitio donde ya se estaba preparando ese golpe. Y entonces en ese final de año, en octubre, noviembre, es cuando ya van a entrar en prisión, pero se había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, surte efecto y se paraliza el ingreso en prisión hasta que el Tribunal Constitucional delibere. Le quita la razón, como decía antes, al Supremo en el sentido de que, entre otras cosas, se les acusaba de discriminación ideológica, por eso se había multiplicado sobre todo la sentencia inicial, y entonces le dicen no podían haber, no se les podía acusar de discriminación ideológica porque no se les había acusado de ellos en el juicio. Es como si a ti te roban la cartera y luego cuando vas ahí dices, no, es que además me escupió, me insultó y vino a mi casa y se llevó una lámpara. Ya, pero no estamos jugando por eso. Bueno, pues entonces el Tribunal Constitucional le enmienda la plana, pero no se atreve a decir esta sentencia es absolutamente injusta y partimos de cero. No. Se celebró un segundo juicio, también por el Tribunal Supremo, se dicta una nueva sentencia sin que los abogados puedan defenderse ni nada, simplemente se dicta sentencia, se reúne en la sala del Tribunal Supremo y es cuando rebaja, entre comillas, a la sentencia actual de 2 años 6 meses, 2 años 8 meses, dependiendo del acusado. Y a partir de ahí es cuando empieza otra vez el que tienen que cumplir la sentencia y ya están. Unos han entrado unos meses, otros en otro y están los 14 cumpliendo la condena. Absolutamente tremendo. Manuel, para aclarar de alguna manera, has dicho que mereció la pena, se produjeron actos como el de la puerta, se arrojó una bandera, se dio un empujón, ¿os arrepentís de algo? ¿Hay algo de lo que no hubieseis hecho? En todo caso, luego se pidió, disculpa, el camarada el patriota que hizo aquello, cuando empujó la bandera, que era la bandera de Cataluña, la bandera histórica de Cataluña, que la defendemos los falangistas y los patriotas como si fuera una bandera más de España, este camarada pensó que era la bandera separatista, no la era, no era esa bandera, la bandera de hecho se levantó y por lo demás no tenemos nada que arrepentirnos de ese día, ni mucho menos. Se actuó con la contundencia, entre comillas, que se debía, ante un público exaltado, un público golpista, un público que se creía impune ante lo que estaba produciéndose allí. Y claro, cuando se produce esta interrupción, ellos ven que cómo es posible que 14 vulgares patriotas, fascistas y españolistas se atrevan, ni más ni menos que en el centro de Madrid, a interrumpir una aquelarre de ese tipo. Es algo, es prácticamente un crimen de lesa humanidad. Estamos en época en la que se habla de amnistía para Puigdemont, amnistía para todos los presos golpistas catalanes, pero en este caso, desde aquí, desde este programa, desde La Burbuja, pues pedimos que absolución para Blanquerna. Defender a España creemos que no es un delito y desde este programa lo creemos y desde aquí pues pedimos la absolución. Esto es lo que se exige, ¿verdad, Jesús? Esto es lo que se está pidiendo. Lo que ocurre es que esto lo empezamos a pedir cuando todavía no había habido el juicio, cuando luego las diferentes sentencias nos iban machacando cada vez más. Digo nos porque yo me veo incluido como camarada amigo de ellos y como un español que cree que hicieron lo que tenían que hacer, porque además lo ha dicho bien Gabo Manuel, ellos, los separatistas, dijeron, oye, que nos han atacado y todo el régimen dijo, no os preocupéis, que no solamente vamos a hacer que estos paguen por lo que han hecho, mucho más de lo que merecen, por supuesto, sino que vamos a atemorizar al resto de españoles que tenga pensado en algún momento dar una respuesta al separatismo. Porque esto, repito, la Fiscalía, que actúa así y ya pedía 4 años de prisión y recurre la sentencia, era del Partido Popular, porque ya lo dice Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Claro. Del gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, los jueces estos que hemos comentado eran de los conservadores.
Y luego cuando ha estado todo el tiempo los actos que ha habido relacionados con Blanquerna, cuando ha habido algún problema, en muchos de ellos estaba todavía el Partido Popular. Ahora está el Partido Socialista. Pero es evidente que esto habría ocurrido exactamente igual con el gobierno de un color que del otro, porque sus amiguetes, los separatistas, se quejaron y dijeron, oye, esto no puede ser, porque imagínate que aquí cada vez que nos reunamos van a venir gente a decirnos que somos lo que somos, unos tipos que queremos dar un golpe de Estado para acabar con la unidad de España. Y dijeron, no os preocupéis, chatos, que esto lo paramos ya. Que esto no puede pasar. Para acabar, Manuel, una reflexión que se puede hacer. 10 años después, ¿se puede creer en este sistema? 10 años después, en el que el golpe separatista avanza. Claro, como muy bien dice Jesús, lo vuestro fue una llamada de atención del sistema de decir, cuidadito que estas son las consecuencias de defender a España, de defender su unidad. ¿Qué reflexión se puede hacer 10 años después? Pues que lejos de aminorarse el golpe separatista, han pisado el acelerador y lo estamos viendo, como el prófugo de la justicia, el que escapó en un maletero de un coche de la acción precisamente de la justicia, pues va a ser el que va a decidir quién está en la Moncloa y quién no durante 4 años. 4 años en las que no dudemos que a gente como nosotros, a falangistas, a los patriotas en general, nos van a machacar literalmente. Lejos de dar un paso atrás, a un lado, retroceder, vamos a ir al encontronazo, no vamos a atemorizarnos por ningún tipo de ley promulgada en ese estercolero llamado Parlamento Español de la Carrera de San Jerónimo, y los falangistas, ante el desafío separatista, vamos a dar la cara, nos cueste la detención, la condena o incluso, como en otros tiempos, el asesinato de nuestros camaradas y nuestros mejores militantes. Yo solo pido comprensión a mis camaradas, a sus familias, porque se avecinan tiempos duros, Josué, y hay que agarrarse bien los machos porque es la hora de los valientes, pocos o muchos. Y es que no es una frase hueca ni hecha, sino que vamos a tener posibilidad de verlo y a mucho no tardar. Malos tiempos para los patriotas en esta época en la que por tocarse los genitales o tocarse los huevos, vamos a decirlo claro, celebrando un gol hay que salir a pedir perdón, si dar un piquito es un delito y una agresión sexual, pues imagínense, yo me alegro que haya patriotas, en este caso compañeros españoles, que digan, mira, nosotros en conciencia no nos arrepentimos de defender España, de defender nuestros postulados, nuestros principios, y ya puede llover, tronar, o nos pueden hacer lo que sea, que aquí estamos. Yo creo que esto es más que necesario. Jesús Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros y además, como muy ha dicho Manuel, que la gente se dé cuenta que el enemigo no es un gobierno u otro, sino, por desgracia, un régimen que va contra España. Mientras no diagnostiquemos bien la enfermedad, es muy difícil acabar con ella. Manuel Andrino, muchas gracias, muchas gracias a ti, Josué, por tu ejemplo, y desde aquí de La Burbuja ponemos pie en pared, ¿eh? Y estamos comprometidos con todos los españoles que, si nos da la espalda nuestro sistema judicial, nuestro ejército, nuestro gobierno, incluso nuestro rey, que nos lo ha dado en muchas ocasiones, estamos dispuestos a hacer lo que sea por España, porque esto va de voluntad, no va de que hagan por nosotros una u otra cosa. Esto va de voluntad y de posicionarse, y nosotros nos posicionamos al lado de España y de estos patriotas que sufrieron el peso de la ley para atemorizarles, para que los separatistas pudieran seguir contentos. Pues esperemos que la fiesta se les termine. Compañeros, de verdad que gracias por estar aquí y espero que pronto pues estemos hablando de personas libres y no de perseguidos por la justicia ni de presos políticos, porque creo que eso no se lo merece España. Muchas gracias, José. Gracias. Pues nosotros vamos a hablar de Cataluña, pero en este caso de otro tema. Ya saben cómo va la burbuja, que vamos cambiando, y en este caso vamos a hablar de demografía, porque si Cataluña tiene el problema del separatismo, que ya es, imagínense todos estos catalanes que añoran o que esperan una república catalana, que quieren defender una república catalana, se están dando cuenta que lo que hay es una república islámica, que es que hay pueblos de Cataluña que nacen más musulmanes, que nacen más extranjeros que propios españoles catalanes, que eso se está produciendo. Y para eso vamos a hablar con el experto Alejandro Macarrón, porque nos vamos a situar en un pueblo en concreto, donde la bandera de España ha sido ultrajada, donde ha sido pisoteada y ha sido tirada por el balcón. Bien, pues un dato que no saben, en ese pueblo ya nacen más extranjeros que españoles. Agárrense que vienen curvas. Vamos a tener a Alejandro Macarrón con nosotros. Don Alejandro Macarrón, experto en demografía, gracias por atender a Periodista Digital, a La Burbuja. Un placer, don Josué, gracias por contar conmigo. Siempre lo hacemos. Feliz día 11 de septiembre, hoy es el día de los catalanes, de las personas que viven en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Y hemos visto la imagen, que a muchos nos ha dejado perplejos, pero bueno, que lleva siendo habitual durante muchos años. Voy a pedirle a nuestra querida Marta que nos la ponga en uno de los ayuntamientos de un pueblo catalán, en este caso en Lérida. Pues los nacionalistas catalanes han querido arrancar la bandera de España y tirarla por el balcón. Este pueblo, esta localidad, se llama Tárrega, como aquella Cristina que presentaba aquel programa en Telemadrid. Pues en Tárrega han decidido bueno, pues reventar, en este caso, la bandera de España, tirarla por el balcón, evidentemente sin ninguna consecuencia. Y Alejandro Macarrón pues ha dicho, voy a estudiar o voy a ver el fenómeno de población que se produce precisamente en Tárrega, una ciudad, una localidad, un pueblo en el que se ha tirado la bandera de España por el balcón. ¿Y qué conclusiones ha sacado? ¿Qué luz nos puede arrojar sobre este asunto? Pues en el año 21, la mitad de los niños que nacieron en Tárrega no eran hijos de padres nacidos en España, pues puede ser inmigrantes que alguno tuviese ya la nacionalidad española, pero que de entrada eran extranjeros, y de ese 50%, un 60%, bueno, un 30% del total, o sea, un 30% de los niños que nacieron en Tárrega aproximadamente eran hijos de africanos, la inmensa mayoría de marroquíes. Es decir, que el nacionalismo catalán, que como todos los nacionalismos es una exaltación, para mí, desde mi punto de vista, mórbida o morbosa o degenerativa del amor a la tierra. El legítimo amor a la tierra es algo muy bueno y natural, y otra cosa es pensar que tierra es lo mejor que todo y que todo lo más es peor. Bueno, pues no sé qué Cataluña les va a quedar, ¿no? Ahí tenemos la tabla, ahí podemos ver los datos, y la verdad que son muy llamativos. Sí, porque tienen mucha emigración de esos países, y además tienen los africanos, que en España son en su gran mayoría marroquíes, tienen una tasa de fecundidad, o sea, de hijos por mujer, muy superior a la de los españoles. No es como circula a veces por internet, te mandan un vídeo, 8 hijos por mujer. No, pero entre 3 y 4, comparados con los nuestros, que son menos de 1,5, pues ya es el triple, ¿no? Con lo cual tienen esa fecundidad superior, y por tanto, como dijo Wari Boumediene, atribuido a él, también está más atribuido a otros, pues posiblemente conquisten con el vientre de sus mujeres nuestras tierras, porque si sus mujeres tienen hijos y las nuestras no, hablando entre comillas lo de suyas y nuestras, para que se nos entienda, pues pasará eso, ¿no? La verdad que es un ejemplo palmario, porque vemos cómo desprecian la bandera de España, pero la bandera, en este caso, de la media luna o la bandera marroquí, la aceptan de una manera, vamos, dándole un abrazo, como estamos viendo en los datos. Esto no es un fenómeno único de Tárrega, sino se extiende por toda Cataluña, se extiende por toda España, y lo estamos viendo. Sí, yo hace años me hicieron una entrevista en El Mundo y repetí una cosa que había dicho en una conferencia en Barcelona, que era, hace 10 años, 9 años fui a dar una conferencia allí, al IES, y dije, traigo una noticia buena y otra mala para Artur Mas, ¿no?, que era entonces el presidente de la Generalidad. Digo, la noticia buena es que la Cataluña del futuro no será española, y la mala es que tampoco será catalana. Porque claro, están en Gerona en concreto, están prácticamente la mitad de los niños, ya el 50% son hijos de extranjeros, en Tarragona y Lérida casi, y en Barcelona un poquito menos, pero poquito menos, y va creciendo, ¿no? Con lo cual, el cambio que esto va a significar en el sustrato humano hace que el debate actual de catalanismo basado en las ideas de Prat de la Riba, en no sé qué, pues no se va a poder sostener, porque van a tener unas comunidades muy asertivas, como son las islámicas, ¿no?, que lógicamente pues van a estar completamente al margen de esa historia, ¿no? De esa historia que es una especie de querella entre españoles, ¿no? De españoles que no quieren serlo y españoles que sí quieren serlo. Pero bueno, realmente ellos verán la Cataluña que les está quedando. Si seguimos a este ritmo, en el año 2030, en el año 2035, ¿en qué nos vamos a situar? ¿Cómo se va a ver Cataluña, por ejemplo? Pues en Cataluña, más del 15%, 16% de los niños que nacen ahora son hijos de musulmanes. Hace 30 años, pues a lo mejor era el 1 o 2%, ¿no? Claro, no sabemos si va a seguir creciendo en la misma proporción, va a seguir creciendo al mismo ritmo, pero fácilmente pues estaríamos en 25% de hijos de musulmanes, 30%, que es lo que pasa ahora mismo en Francia, ¿no? Es imposible saber cuánto exactamente habrá de cada cosa dentro de 30 años o 20, pero
tal y como van las cosas, sabemos en qué dirección van. Y la dirección a la que van es a una islamización creciente, y eso, bueno, pues veremos a ver cómo se consigue integrar eso. Hemos visto lo que ha pasado en Francia hace un mes y medio escaso, que ha habido una fractura social tremenda, ¿no?, entre la comunidad, digamos, de casi toda personas de origen magrebí y musulmán, y con una ira desatada por unos sucesos terribles, es cierto, de entrada, la muerte de un chico, ¿no?, por la policía, o en un suceso, pues como digo, desgraciado, pero claro, la reacción ha sido alucinante, ¿no? Ha habido 12.000 vehículos quemados. ¿Qué culpa tenían? Muchos de ellos serían también incluso de franceses de origen magrebí, pero que no tienen por qué librarse, ¿no? Ellos viven allí igual que nosotros, ¿no? No sé cuántos edificios asaltados, escuelas quemadas. Bueno, ha habido un vandalismo atroz. No ha habido muchos muertos porque en Francia es un país democrático y las policías democráticas se reprimen al reprimir, se refrenan al reprimir, pero vamos, eso ha sido una insurrección en toda regla, ¿no? Pues mucho cuidado con esto, ¿eh? Estamos jugando con fuego, ahí tendrán muchos, no querrán ser españoles, pero vamos a ver lo que les viene encima. Claro, porque si en un lugar de España, digamos que la vida es mejor o tiene las personas más poder adquisitivo, la renta per cápita es mayor, es tanto Cataluña como, por ejemplo, el País Vasco. En cambio, los catalanes, sean separatistas o sean españolistas, no están teniendo hijos. ¿Por qué motivos? Si tienen más dinero, si tienen mejores sueldos, si realmente la vida pudiera ser mejor allí. Me alegro de que me haga esa pregunta, como se decía siempre, ¿no? No, es así, el País Vasco igual, el País Vasco incluso peor, había una tasa de fecundidad más baja. Es que no tiene nada que ver, no está relacionado con la renta, de hecho, históricamente es al revés. Cuanto más hemos prosperado, las sociedades ahora son mucho más prósperas que hace 200 años, hay muchísima menos pobreza y mucha más riqueza y tenemos muchos menos niños, ¿no? No se han cultivado los valores de la familia y de tener niños, que en España eran todavía muy fuertes hasta hace 40 o 50 años, pues han caído completamente en desuso. Cataluña, curioso, en desuso para mucha gente. Iba a decir que históricamente Cataluña, que fue la primera región junto con el País Vasco que se industrializó de España y era la más pujante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluso toda la primera mitad del siglo XX, curiosamente era la zona de España con menos número de hijos por mujer. O sea, ya tenían los catalanes tenían menos hijos. Y eso es una de las cosas que debió llevar a que hubiese más necesidad de inmigración de otras partes de España, ¿no? Que viniese mano de obra, ¿no? Con lo cual, parte del problema que les molesta a los supremacistas catalanes es que en Cataluña haya mucho más gente con apellido español típico, tipo García, Gómez, Sánchez, que apellidos catalanes, aproximadamente de los españoles que no son inmigrantes. En Cataluña y el País Vasco, 60-65% tienen apellidos, o si cogemos el total de apellidos que hay, los apellidos que lleva la gente, si García lo llevan 100.000 personas, pues eran 100.000 Garcías. Bueno, pues si sumamos los apellidos, hay 60-65%, tanto de Cataluña como el País Vasco, no son apellidos locales autóctonos, y solo el resto sí lo son. También, por lo mismo, es que España es un país muy cuajado desde hace muchos siglos. Es que toda España está llena de gente con apellidos vascos y con apellidos catalanes, ¿no? Entonces, volviendo a lo que comentabas, ¿no? Cataluña tenía una tasa de fecundidad histórica mucho más baja o más baja que el resto de España, lo cual ya es curioso, ¿no? Ya tenía unos valores que habían cambiado un poco más hacia la baja natalidad que el resto de España, y eso llevó en parte a que haya habido tanto gente con apellidos ahora mismo que no son catalanes, ¿no? Por esa emigración mayor y porque posiblemente tenían también más hijos cuando llegaban allí, ¿no? Pero realmente tanto Cataluña como el País Vasco y como el resto de España, o se tienen más niños o nos vamos al garete, ¿no? Al margen del problema de inmigración o no inmigración islámica. Claro, hay que ponerse a tener hijos. Usted le transmitía una mala noticia a Artur Mas, yo le transmito mala noticia, por ejemplo, a presos etarras que han estado 20 años en la cárcel o 15, en los que lucharon por una nación vasca y van a salir y se van a encontrar un País Vasco, pues que hay de todo menos vascos. Eso va a llamar mucha atención, porque también se filtraba en estos días de verano los detenidos en las fiestas de Bilbao
todos los apellidos no eran 8 apellidos vascos como los de la película. No se apellidaban ni Turmendi ni ninguno de estos, sino eran pues apellidos los que son, ¿no? Porque también hay una cierta vinculación a los delitos y hay una cierta vinculación, ¿no? Que no se puede, que te pueden llamar racista por ello, pero claro, están ahí los datos. Las tasas de delincuencia son muy superiores, ¿sí? Es decir, los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, si uno divide en las comunidades de determinadas zonas de inmigración el número de delitos cometidos por personas de esas procedencias por el número de personas de ellas que hay en España y ve la tasa por 100.000 personas, es muy superior a la del resto. No son los únicos que delinquen, pero sí tienen unas tasas de delincuencia mucho mayores, ciertamente, ¿no? Y las soluciones, porque el diagnóstico es el que es y es perfecto, pero ¿qué hacemos como españoles? Si no es una cuestión de renta, si no es una cuestión del dinero que tengamos, si es una cuestión de mentalidad, ¿qué debemos de hacer? ¿Parar la inmigración masiva? ¿Tenemos que poner a tener hijos? ¿Tenemos que darnos más amor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a ver, por partes. El tema de la inmigración, la inmigración masiva en España ahora mismo es un disparate, porque tenemos unas tasas de paro muy altas, tanto españoles como inmigrantes. Por tanto, hasta que no hubiese algo parecido al pleno empleo, pues no tendría que haber apenas poca, casi inmigración, ¿no? No tiene sentido y, sin embargo, sigue llegando en masa atraída por nuestro estado de bienestar, ¿no? La emigración, los fenómenos migratorios eran, vamos a ver, emigrar es una cosa arriesgada, todavía ha sido duro. El que emigra, pues es, en cierto modo, ahora esta palabra tan de moda, es una persona emprendedora, emprende un viaje personal complicado, ¿no? Entonces, en el pasado tenías que pensártelo muy bien, tener unas expectativas muy claras de que ibas a estar mejor en el otro sitio que no era el tuyo natural que en tu país. ¿Qué pasa ahora? Pues que el inmigrante sabe, es una persona racional, que tiene en España, en el resto de Europa también, pero en España desde luego en concreto claramente, hay una red de seguridad que da el Estado, que llamamos Estado de Bienestar, que permite que si consigo trabajo en España bien y si no, me mantienen igualmente. A lo mejor tengo menos nivel económico, pero estoy mejor que en mi país, ¿no? Una persona que cobra subsidios en España, un marroquí o un senegalés, está mejor aquí con subsidios que en su país. La prueba es que cuando se quedan en paro no se vuelve casi ninguno, ¿no? Entonces, la inmigración es una cosa que tiene que ser solamente la que necesite el mercado laboral y deseablemente, preferiblemente, de las culturas que mejor se integren. Bien, eso en cuanto a inmigración, pero con inmigración o sin inmigración necesitamos niños igual por dos razones. Una colectiva social, una sociedad que no se reproduce, desaparece, y antes de desaparecer envejece muchísimo en el sentido de que solo van quedando la gente mayor y los viejos porque no van quedando jóvenes, ¿no? Y en ese sentido se habla de envejecimiento de la sociedad y eso es muy malo, efectos económicos, efectos afectivos y de todo tipo. Y el otro, que lo acabo de decir, la palabra afectivo, es que los niños se deben tener, se han tenido toda la vida, porque son una proyección de la vida personal. Es generar tu propia red de afectos y cariños, digamos, de la siguiente generación, que te va a dar cariño y te va a sostener, y cuando tienes un hijo le das hermanos, para que eso pasa también mucho hoy día, ¿no? Hay cada vez más hijos únicos, ¿no? Y eso no es en absoluto lo ideal, ¿no? Los hijos no debemos tenerlos para que paguen a no sé quién las pensiones, no sé cuándo, cosa que también, pero en parte es un pensamiento un poco excesivamente utilitarista, ¿no? Los hijos no son pagadores de pensiones, los hijos son la vida que prolongamos en nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer para que volvamos a tener niños? Pues hay que repensar muchas cosas que se han hecho en las últimas décadas contra la natalidad y contra la familia, ¿no? Tenemos una sociedad que no prestigia a los padres y las madres, a los padres todavía menos, están muy ninguneados, el varón está ahora mismo ninguneado y despreciado, eso es un disparate. Ningunea y desprecia a las mujeres que no quieren trabajar fuera del hogar, que son una minoría, pero siguen existiendo, tienen más hijos que el resto. No le importa nada si la gente se casa o se divorcia, cuando lo sano para una sociedad, lo muy bueno para las familias, es que haya muchos matrimonios y pocos divorcios, ¿no? Ahora la mitad de los jóvenes en España prácticamente acaban dejando de ser jóvenes sin haberse casado, no se casan en su vida, y de los que se casan, más o menos la mitad se acaban divorciando. Eso es un desastre del que nadie habla. El aborto, pues no es lo mismo, más allá del debate de si prohibir o no el aborto, no es lo mismo que haya 80.000 o 100.000 abortos, como hay ahora en España, que sea un derecho pagado por el Estado, a que sea una cosa límite y que haya 1.000 o 2.000 o 3.000, ¿no? Es muy, muy distinto, sobre todo faltando tantos niños como faltan, ¿no? Falta también, tenemos los niños, la gente intenta tener los niños demasiado mayor. Hay mucha gente que sí quiere tener niños, pero ya cuando tiene 40 años, una edad en la que la fertilidad femenina en concreto es muy baja. La masculina todavía es alta, aunque no es ideal, no es tan alta como con 20 años, pero bueno,
no es ideal tener los niños tan mayores, que es cuando se intenta, y eso hace que muchos niños que se quieren tener no se pueden tener porque la mujer no consigue quedarse embarazada, o si tiene el embarazo lo pierde. Es mucho más fácil tener un aborto espontáneo a partir de cierta edad que cuando eres joven, ¿no? En definitiva, hay muchos temas que se pueden tocar. La religiosidad, ¿no? España era un país profundamente cristiano hasta hace, no lo sé, un siglo y pico. Fue bajando la intensidad religiosa, con el franquismo se recuperó bastante, luego volvió a decaer. Bueno, pues la sociedad religiosa tiene más niños. La gente religiosa se ve hoy día, ¿no? La gente que es, digamos, ligada al Opus Dei o ligada a otros movimientos católicos tienen más hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Hombre, la religión es una cosa privada, debe ser, mi opinión, privada, ya lo dijo el propio Jesucristo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia tiene que estar separada del Estado, pero una cosa es esa y otra que haya hostilidad contra la religión católica, como en España parece que hay, ¿no? Hostilidad, menosprecio, y eso también es malo para la natalidad. La gente religiosa tiene más hijos en España y fuera, y en Israel, y en Estados Unidos, y en todas partes. Por tanto, el que la sociedad se descristianice, desde el punto de vista de natalidad, por simplificar y hablando en términos coloquiales, no es buen negocio. No es buen negocio porque la gente más cristiana tiene más hijos. En definitiva, se pueden tocar muchas teclas, pero la primera que hay que hacer es la de la concienciación, lo que estamos haciendo en este programa. Sin concienciación, la gente en España no es consciente de que hay un problema muy grave para la sociedad y que para las propias personas, los propios jóvenes, el acabar quedándose sin hijos cuando son jóvenes no reparas tanto en ello, ¿no? Pero cuando eres mayor y no has tenido descendencia, pues mucha gente la echa de menos y siente una soledad creciente. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas desde hace 50 años, ¿no? Y va creciendo, y no solo en España. Eso es uno de los azotes del siglo XX, o XXI, perdón. Bueno, empezó a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Y eso, por cierto, tampoco se soluciona con inmigración. O sea, yo, un inmigrante, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo y me dé cariño cuando yo sea viejo si no he tenido hijos. Podré contratar un cuidador o cuidadora, pero no es lo mismo. Claro, está bien, ¿no? No está mal, y es algo valioso, pero no es un hijo, ¿no? En definitiva, creo que sobre todo es fundamental que esto pase a ser un tema de primer plano, como se está haciendo aquí, se estudie sin partidismos y se vean un poco qué cosas se pueden hacer, también el terreno económico, de desgravaciones fiscales, aunque no es lo más importante, pero es justo y correcto que la gente que tiene hijos pues pague los impuestos. Así es. Don Alejandro, yo le digo personalmente que estoy deseando poder tener hijos, pero claro, con este careto, con estas pintas, pues eso es más complicado. Entonces vamos a ver si encontramos a la indicada y nos ponemos a ello, porque creo que España lo necesita y así mucha gente. Lo que pasa que pues no hay mentalidad. Yo se lo digo por gente de mi generación que lo pospone, que prefiere esperar a los 40, pero algunos ganas ahí las tenemos. Digo que se lo están perdiendo con usted, Josué. Seguro que sería se lo agradezco. Don Alejandro, pues contaremos con usted porque es muy interesante este tema, me parece crucial. Todos los demás pasan a un segundo plano cuando hablamos de demografía y del problema que tenemos, y le agradezco, porque tanto hablar de piquito, tanto hablar de otras tonterías, creo que es importante hablar de esto. Absolutamente patético. O sea, si esto no se arregla, vamos a vivir un desierto humano terrible. Y luego la otra parte de integración de la inmigración, o sea, el verdadero reto demográfico es la natalidad y la integración de la inmigración. Lo del campo, lo de las zonas rurales despobladas, es una pena. Es el futuro. Lo que se está viendo en la llamada España vacía es el futuro. Es lo que nos espera toda España. Pero ni de lejos es el gran problema demográfico. Pero tienen nuestros amados líderes políticos, tienen el poco valor de no afrontarlo y llamar reto demográfico a algo que suena, lo de reto suena como si fuese un concurso. O sea, es un problema, es un reto. Tengo un reto que es, ¿cómo que un reto? O sea, esto no es un reto, esto es un problema muy grave. Perdone que me encienda. Pero es que, de verdad, en la dialéctica muchas veces pues eso, juega a la izquierda, juega a este gobierno y le gusta, pues eso, llamar reto demográfico. Ahora con la amnistía también lo cambiarán de terminología, les gusta mucho. Lo de reto demográfico es palabra del gobierno anterior de Pedro Sánchez. Fíjese. Bueno. Lo que era el Partido Popular. Es decir, que esto se ve que el no querer llamar las cosas por su nombre es una cosa que afecta a más de uno, ¿no? Claro, porque político le da miedo. Es decir, hay problemas, que sobre todo que es incómodo, ¿no? Porque depende que la gente tenga hijos o no. Políticos en política te encanta reñir al partido de enfrente, hacer la pelota a todos los votantes
no te vas a atrever a criticar a los votantes del otro partido, porque claro, entonces no te votarían. Tienes que criticar al que vota, pero no a la persona, cuando en el fondo estás diciendo, usted cómo pensando, ¿cómo ha podido votar a este cretino? ¿No? Que es lo que están pensando, pero no se te van a decir. Ahora, señalar problemas de este tipo que implican que la gente, porque esto no lo puede resolver el gobierno, solo. El gobierno tiene que actuar, pero como esos eslóganes de no podemos conducir por ti, no podemos tener hijos por ti. Entonces, ellos perciben, yo lo he notado, que les incomoda hablar de este tema porque notan que va a haber gente que se va a sentir incomodada. Pues así pero es, bueno, no puede el Estado más, tener hijos por nosotros y la verdad que no, tenemos que ponernos los españoles a ello. Don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Periodista Digital. Pues, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Pues después de hablar del caso Blanquerna, de hablar de demografía con el experto Macarrón, vamos a terminar el programa con nuestra tertulia de todos los días. Es la ilusión de todos los días, la. Eurico Campano, qué gusto tener a mi maestro. Bueno, Josué Cárdenas, grande. Ustedes saben, lo digo cada vez que puedo. Es un honor. Si yo soy, yo no soy nadie en este mundo y comparado con este tótem del Aquí periodismo. Tú eres ya Josué Cárdenas y los demás somos unos desgraciados. Pero si algo soy es gracias a Eurico Campano. No saben las horas, la paciencia que ha tenido conmigo, los consejos que me ha dado, lo atento que ha estado, los favores que me ha hecho y de verdad que se lo agradezco. Nada, mientes como un bellaco y lo sabes, pero ahora le doy un abrazo. Ahora cuando termine, no venía yo preparado para esto, pero cuando terminemos te doy un abrazo, hermano. Al contrario, cuando hay materia prima es muy fácil sacar el talento. Tenemos a mi derecha a Ignacio Fanconi, economista de cabecera de este programa, de La Burbuja. Hola, ¿qué tal, Josué? Buenas tardes, buenas noches ya. Eso es. Y me alegro de volver a ver porque llevaba ya casi un mes, o más de un mes, más de un mes sin venir. A Ignacio también me da muy buenos consejos. Por cierto, animo a Eurico, porque a Generación Euro. Eso es. Vamos, Ignacio siempre estás ya para Generación Ignacio Euro. siempre me dice, es que no hablamos de economía nunca. Es que hablamos así con ese acento que tiene. Es que hablamos siempre de política, es que no hablamos de economía. Bueno, pues con Eurico Campano. Conmigo le voy a contar un pequeño secreto a los espectadores que ya lo saben. Algunas entrevistas, otras van en directo, algunas las grabamos por la mañana y emitimos Generación Euro pues un rato antes. Que eso es. De La Burbuja de 7 a 8 te vas a echar a hablar de economía. Sí, pues yo sí. Lo que pasa es que Josué siempre me presenta como economista y luego siempre hablamos de política. Pero bueno, ya. Luego también le doy la razón en que efectivamente es que la política tiene una palpitante actualidad como más inmediata. Ya. Nunca pasan noticias importantes en la economía como para abrir un titular con economía. Bueno, y al mismo tiempo yo soy de esos economistas que piensan que la economía está subordinada a la política y no al revés. Que hay mucha gente que piensa lo contrario. Sí, Mariano Rajoy pensaba lo contrario. Efectivamente. Está Eurico mirando, pues en este caso, el folleto que nos han dejado los compañeros que estuvieron implicados en el caso Blanquerna. Y os quiero preguntar, porque hace 10 años yo era muy jovencito, pero vosotros ya teníais horas de vuelo y fuisteis testigos de lo que ocurrió en Blanquerna. ¿Qué os pareció? Bueno, a mí lo que me parece es que la justicia en España, y lo hemos dicho muchas veces, es esa curiosa tela de araña que atrapa a los mosquitos pero deja pasar a los moscardones. Yo en Blanquerna, hasta donde tengo memoria, no vi que a nadie se le hiciera daño, que a nadie se le agrediera, que a nadie se le causara una lesión, pues en fin, de carácter irreversible, ¿no? Vi unas personas que entraron a protestar de una forma pacífica y además, claro, es que, bueno, me van a empezar a llamar de todo. Esto es un mensaje para los amigos que luego piensan que somos de una determinada afiliación, o que me llaman el pepero descamisado, no sé cómo me llaman, y piensan que la auténtica raíz de las esencias está en lo que va del azul al verde. Y yo siempre os digo que para mí son lo mismo cuando se dice de Vox. Y perdona que ahora vuelvo a lo que me has preguntado, pero es que si no lo digo reviento porque además me viene al pelo. Cuando se dice, no, el PP es la derecha, pero Vox, que esto lo dice parte de ese centro liberal, un poco escoriado a la socialdemocracia, acomplejado y tal, es que el PP es de derecha y Vox es de ultraderecha. Yo siempre digo, primero, la ultraderecha yo no sé lo que es, se lo contaba antes a los amigos de Blanquerna. Segundo, Vox de ultraderecha. No sé. A mí Vox es que me parece un producto muy similar al Partido Popular. Es decir, si alguien quiere, porque además Falange se presenta a las elecciones, si alguien quiere votar a las auténticas raíces y esencias de la patria, pues tiene otras muchas opciones que no son Vox, a los cuales les he oído defender
pues esta mañana al reino de Marruecos, ¿no? Creo que Garriga esta mañana Sí, se ha pegado sí. un alegato defendiendo al sultanato de abajo, y que además, bueno, pues algunas de las concentraciones que tuvieron lugar ayer en muchos ayuntamientos de España, pues creo que en alguna provincia, que no voy a citar, pero bueno, tú si quieres lo puedes hacer, pues les ha parecido hasta casi como excesivas, ¿no? En alguna provincia o en algún ayuntamiento de alguna capital castellana. Y cada vez les veo más cara de parecerse a Feijóo y a Cuca Gamarra. Voy a lo que me has preguntado. Me parece absolutamente patológico que se criminalice, porque al final es una cuestión de sectarismo, no ideológica. Si fuera, ojalá fuera ideológica, me parece del más vil sectarismo que se criminalice a una opción, siempre la misma, y a los otros se les consienta absolutamente de todo. En Blanquerna no pasó absolutamente nada. No recuerdo ahora mismo cuál fue la derivada judicial de... Pues 4 años de cárcel. 4 años de 4 años. cárcel. Pues fíjate, ¿a quién mataron? Pues menos a Manolete, según nos ha contado... ¿A quién agredieron? ¿A quién le partieron una pierna? ¿O a quién? No sé. Como, Ignacio, ¿qué? No recuerdo. sí, como yo no he podido escuchar lo que han dicho, no lo recuerdo con exactitud lo que pasó, pero que yo sepa, Josué, por favor, corrígeme si me equivoco, lo que hubo es un empujón, ¿no? Sí, un empujón a Sánchez Llura. Liebre. Y un empujón se se castigó con 4 años de cárcel. Alucinante la justicia española. Y gobernaba Mariano Rajoy, por cierto, Sí, que no eso gobernaba Zapatero, hemos hecho hincapié ni en gobernaba ello. Pedro Sánchez, gobernaba Mariano Rajoy. El fiscal general del Estado, que fue uno de los jueces del caso, acabó siendo fiscal general del Estado del PP, un juez conservador. Bueno, pues fue el PP el que llevó a cabo esta acción. El ministro del Interior salió en el telediario a decir que se iban a buscar los rostros y los nombres de estas personas, de estos 14 personas que entraron en Blanquerna. Impresionante. Hemos podido además este fin de semana también conocer un caso de esos, de el desequilibrio a la hora de impartir justicia que hay en España, ¿no? Siempre orientado con esa balanza de la justicia con la que generalmente se representa a la justicia, ¿no? Ciega y con una balanza, ¿no? Ojos vendados. Bueno, pues esa balanza siempre cuelga del mismo sitio, porque siempre cuelga de la izquierda. Y la venda siempre tiene un color rojo, ¿no? Efectivamente, porque hemos conocido este fin de semana, nos han recordado, Josué, este fin de semana todo el verdadero escarnio de injusticia que se produjo con Eduardo García Serrano, que fue tremendo, ¿no? También 2 años de cárcel y 50.000 euros de multa por decir de una señora que había promovido un vídeo de donde se incitaba a la pornografía infantil, porque eso era de esa señora dijo que era una guarra y le metieron 2 años de cárcel y 50.000 pavos. El vídeo se visualizó en el juicio, el juez se quedó verdaderamente bizco de lo que estaba viendo, no se lo creía. Y a pesar de eso, y con todo y con eso, le metió 2 años. ¿Conoces el caso de García Serrano? Sí, no, claro que lo conozco. Bueno, me parece que fueron 25.000, no recuerdo bien. No, 50.000, te lo confirmo. 50.000. Se hizo un crowdfunding, eso sí, no recordaba la cantidad. Se hizo un crowdfunding, evidentemente, y a menos que me perdiera algún episodio posterior, se cubrió sobradamente aquella cantidad, lo cual demuestra que todavía hay vida inteligente y hay patriotas en España, porque desde Intereconomía, que entonces no era El Toro, era Intereconomía, pues se pidió ayuda a todos los patriotas y a toda la gente para que ayudaran a Eduardo García Serrano. Evidentemente no llegó a ingresar en prisión porque normalmente en derecho se suele decir que es así, ¿no? Menos de 2 años, si no tienes antecedentes, pues no te libras, no ingresas en la cárcel ahora, líbrete Dios. Pero fue un delincuente, es decir, está encausado como un delincuente, no puede viajar a Estados Unidos, una serie de limitaciones. Bueno, bien. Resulta que aquí lo ancho para unos y lo estrecho para otros, ¿no? Y resulta que Eduardo no puede cometer, bueno, que él además luego pidió disculpas en todos los idiomas. Al día siguiente. En todos los idiomas, hombre, pero y luego he hablado muchísimas veces con Eduardo de ese asunto, se le saltaban las lágrimas al hombre, tuvo que hacerse un striptease al día siguiente, a los 2 días en El Gato al Agua, sí. Apeló a la memoria de su padre, dijo que no se sentía en absoluto orgulloso y tal, y sin embargo, pues esta gentuza, ahora que están tan de moda los chats también, que lee la chica esta de por las mañanas en no sé qué emisora del régimen, en alguna emisora del Movimiento Nacional, pero no la escuché nunca leer los chats de cuando
el personaje el individuo que lideraba un grupúsculo o un partido comunista de ultraizquierda, decía que había que azotar hasta que sangrara, le gustaba el bondage al pájaro, ¿no? Sí. Que había que azotar hasta que sangrara alguna presentadora conocida. Estos no los leía, ¿no? Es decir, la doble vara de medir. Porque os quiero preguntar, estamos en tiempos, hace 10 años, el proceso golpista separatista estaba en marcha y sigue más fuerte que nunca. Han pisado el acelerador, ¿no? Que cantaba aquel Joaquín Sabina, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué reacción debemos tener los españoles? Sabemos que Blanquerna, fíjense, la que se prepara por intentar sabotear un acto separatista. ¿Qué podemos hacer? Pues porque el rey nos puede dar la espalda, el ejército nos puede dar la espalda, los partidos políticos nos han dado la espalda y me dan igual azules, verdes, amarillos o rojos. Pues ¿Qué hacemos? Pues yo creo que de momento mantener la movilización, como las manifestaciones que ha habido este domingo en los ayuntamientos de España, ha sido una convocatoria muy precipitada, sin una organización previa y rigurosa, se ha hecho a bote pronto, pero bueno... Tenía que haber habido mucha más gente, Ignacio. Ha habido, que la gente sabía perfectamente dónde había que ir. Pero porque había habido cierta improvisación y habrá más convocatorias, habrá algunas que sean más organizadas, con mayor nivel de difusión y por lo tanto ese nivel de movilización yo creo que no hay que perderlo, es muy importante y luego cada uno en su entorno, el boca a boca, en las contertulias de sobremesa los domingos por la tarde con su cuñado o lo que sea, poner en relieve toda la situación en la que estamos y esta larga ola de España que parece que no va a terminar nunca, ¿no? Porque es que esto no termina, esta pesadilla por la que están destruyendo a España, como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? De Vargas Llosa. Entonces es una cosa... De García Márquez. De García Márquez. O sea, nos lo están promoviendo y nos lo están televisando, ¿no? Eurico, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo reaccionamos los españoles? Pues mira, tú decías antes que el rey nos puede dar la espalda, el poder ejecutivo, legislativo y hasta judicial nos puede dar la espalda, los partidos nos pueden dar la espalda. Otro mensaje, y ya es el último, ya dejo en paz ¿Estás hoy a mis buenos... No, he venido he empezado la semana cariñoso. A mis buenos amigos, a los del Pepe Verde y a los del Vox Azul y a los del Corazón Verde y a los del Corazón Azul y tal. El otro día, hablando de otra cosa en otro contexto, vamos a ver, cierto, no voy a repetir el editorial. Un saludo a nuestro querido amigo del Corazón Verde. Hay que darle un saludo. A Rubén Herrero de Castro. Yo le mando desde aquí sí, efectivamente, aprovechamos la ocasión. Que está No estaba pensando en él. Sí, me lo dijiste el otro día, que además... Pero vamos, que no queremos dar más detalles, solo le mandamos un saludo enorme que pronto estará en el... Lo desconocía y le enviamos un abrazo a Rubén Herrero. No, decía yo el otro día en un editorial, hablando de otra cosa, que los partidos políticos, todos, sin excepción, por lo menos los que tienen representación parlamentaria, porque la Falange no tiene representación parlamentaria, me estoy refiriendo a los que tienen representación parlamentaria, te preguntaba el otro día, ¿te acuerdas? Lo comentamos el viernes, que tuviste la gentileza de estar conmigo en la retaguardia. Son como aquel anuncio de Cucal, ¿os acordáis? Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues los partidos políticos son igual, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nos pueden dar la espalda. El problema es que nos estamos dando la espalda a nosotros mismos. Hablaba antes con los amigos de Blanquerna, fuera de micrófono, fuera de cámara, me habéis escuchado. ¿Cuánta gente había ayer? ¿Cuánta gente había? ¿Cuánta gente había en Santander? ¿Cuánta gente había en Salamanca? ¿Cuánta gente había en la Plaza de Cibeles de Madrid? Pero si tendría que haber 500.000 de personas en la calle en Madrid. Pero eso no nos debe desanimar para que en la próxima, que la habrá seguro, y que seguro que estará mejor difundida y mejor organizada, tenemos que ir todos para poder dar un testimonio en la calle, que no parezca que esta gente va a destruir España y que a nadie le importa. Vox de momento ha decidido suspender o posponer, mejor dicho, su acto de Viva 23, su gran fiesta de octubre, digamos a la primavera del 2024. ¿Pero no te dijo a ti Germán Terz que eso era mentira? Bueno, Germán Terz anda juguetón por el Twitter. Sí, bueno, a mí me bloqueó por defenderte a ti un día porque te lo agradezco. A lo mejor le dediqué una expresión gruesa, pero es que... Me llamó pro-iraní. Claro, hombre, es que hay que ser un poco más prudentes, sobre todo los que ya tenemos... Bueno, Germán tiene como 15 años más que yo, o 12 o 13. Yo tengo 53 y él tiene 60 y largos, aunque los lleve fatal y me conserve muy mal. Pero cuando ya tenemos un equipaje detrás, unos cuantos, hay que ser un poquito más prudente, por lo menos con las nuevas generaciones, a la hora de acusarles de según qué cosas. Yo le recordé un episodio de su vida privada que lamentablemente para él fue público, no le hizo ninguna gracia, ya sabéis todos a qué me refiero, los que tengáis más de 45, y me bloqueó. Pero coño, es que yo lo que no podía consentir es que te insultaran de esa manera, porque estuviste en Irán una semana, ¿y qué?
y no tienes derecho luego a contarlo si te da la gana. Pero, o sea, aquí estamos criticando, y tiene el amigo Germán, tiene un maravilloso libro, y no quiero hacer muchas alusiones, no sé que te vaya a pedir la réplica, yo tampoco tendría ningún inconveniente sentarme delante. No tiene un maravilloso libro contra el pensamiento único y contra el apartheid que a él le hicieron, que le echaron del país, supongo que por cuestiones ideológicas, supongo porque llegó a ser jefe de opinión del país, un periodista excepcional, y resulta que a ti te va a prohibir la libertad de expresión de decir que has estado una semana en Irán y contarlo en Twitter. No me váyanse ustedes a donde yo les, váyanse ustedes, algunos, a donde yo les diga. Ignacio. Josué, yo quería no dejar pasar esta fecha, hoy es 11 de septiembre, Sí. día en el que los nacionalistas catalanes tienen puesta su fecha emblemática para la difusión del propagandismo ese falaz al que nos tienen acostumbrados, y bueno, como siempre se sabe, y yo ya hay que dar la réplica en cada caso, ¿no? Siempre se comenta, y es bueno repetirlo en estas ocasiones, lo de que ya sabemos que Casanova, leer el protomártir que ellos ensalzan como figura víctima del estatismo español absorbente, etcétera, pues era un españolista al servicio de la corona, promovió una serie de levantamientos, y aquel famoso manifiesto lo terminó diciendo: esto es por la libertad de toda España. En fin, era un hombre españolista que quería otra dinastía distinta a la que había dentro de un conflicto de sucesión dinástica, ¿no? Y por lo tanto aquello fue una guerra civil y no fue una guerra de anexión ni de secesión. Ni de nada de eso, como ellos dicen. Pero como esto siempre lo hemos dicho, llevamos 20 años replicando o más en la propaganda nacionalista falaz sobre aquellos acontecimientos de 1714, yo quería añadir una cosa que nunca se dice, pero que es bueno también añadirla, y es que los nacionalistas catalanes en su victimismo ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo, porque en el siglo XIV Pedro IV, el ceremonioso, se anexionó el reino de Mallorca. Pero esto sí se lo anexionó literalmente, porque el reino de Mallorca lo reconquistó con derecho de reconquista, o sea, con la legitimidad de la reconquista, el rey don Jaime I el Conquistador. Y en su muerte, por disposición testamentaria, dejó dicho, y además se cumplió, que el reino de Mallorca debía ser un reino independiente. O sea, no un reino igual que el reino de Aragón o el reino de Valencia, no, un reino independiente, con su propio rey, distinto al rey de la corona de Aragón. Y además se cumplió, porque hubo 4 reyes del reino de Mallorca. Ese rey debía estar unido a la corona de Aragón a través de una relación de vasallaje con el rey de la corona de Aragón. Pero era un rey que llamaban entonces patrimonial, entonces un reino diferente. Bueno, hubo 4 reyes del reino de Mallorca, y Pedro IV, el ceremonioso, se anexionó Mallorca. Se lo anexionó totalmente, o sea, sin ningún derecho ni legitimidad de ningún tipo. Y además no la anexionó a la corona de Aragón, como hubiera sido el reino de Valencia, o como fue el reino con la misma categoría que el reino de Aragón, no, o los condados catalanes, no. Se lo anexionó incorporándolo, integrándolo en los condados catalanes, de lo cual protestaron mucho los valencianos, pero sobre todo los maños, la aristocracia, la nobleza maña. Digo, oiga, usted, esto está incumpliendo todas las normas del rey don Jaume, todos los planteamientos con los que se había construido el equilibrio de la corona de Aragón, porque descompensa la correlación de fuerzas entre los reinos. Entonces se integró en las instituciones catalanas por anexión, y el reino de Mallorca desapareció de la historia. Esto es mucho más que los decretos de nueva planta de Felipe V, pero con muchas diferencias. O sea, y los mallorquines, y sin embargo de eso no se acuerdan, eso no lo consideran en ningún momento. Pues muy buen dato histórico. Les animo a que, si les interesa más tirar del hilo histórico sobre la relación de Cataluña y España, pueden ver este pasado viernes en La Burbuja a Pedro Fernández Barbadillo y a Luis Sánchez Movellán hablando de historia de Cataluña y de España, y el próximo viernes habrá la segunda parte. Para acabar, señores, que se nos va el tiempo. Para acabar. Hoy un futbolista, en este caso del Zaragoza, seguimos hablando de temas maños, celebrando un gol, pues este fin de semana se ha rascado los huevecillos. Los huevos. Oye, y ha salido a pedir perdón.
Ayer... ¿Qué está pasando en esta sociedad? Rubiales ha dimitido. El jugador tiene que pedir perdón, pero Oye, ¿qué no nos sé, está pasando? No sé quién, una amiga, pero lamento no recordar, me parece que era Guadalupe, no estoy seguro. Ayer colgó una foto buena de Michael Jackson en los 80, rascándose con perdón los huevillos en una Sí, actuación. era uno de los pasos de baile. Tiene que pedir perdón, ya no puede pedir Michael Jackson, pero... Bueno, ya no puedo pedir Michael Jackson. ¿Qué nos está pasando? ¿En qué nos estamos convirtiendo, Eurico? En gilipollas, Josué. Nos estamos convirtiendo en gilipollas. Pues yo lo que puedo decir a eso, más alto, y muy más breve, claro. muy breve, lo que puedo decir de eso es que hemos llegado a una España en la que no se pueden reproducir los chistes de Gila. No se pueden reproducir los chistes de Chiquito. Y las de la canciones de Cal- Burruchaga, lo decíamos Claro. el otro Y día, las es canciones verdad. no se El puede, enano, tal, no sé porque Gila tiene un montón. Gila, que era excombatiente del Frente Popular y triunfó en la España del qué. franquismo. Y que le fusilaron y no le mataron Tú- porque no le dieron el tiro de el- gracia a esa historia. Y en la España del franquismo triunfó repleto de éxito, lo sacaban en todas las televisiones, siendo una sociedad como era aquella muy militarizada. No, pero Él, perdona, sus parodias sobre la guerra eran muy famosas. Juan Antonio Bardem, que era comunista, y Paco Raval, que era comunista, y como decía en una de sus últimas entrevistas, el llorado Arturo Fernández, y que era muy amigo de Paco Raval, aunque uno era de derechas y el otro era comunista, y no les molestó nunca a nadie. Efectivamente, entonces no les censuró el franquismo a Gila. Claro. Y sin embargo, hoy no se podrían poner un montón de sus parodias porque salían mariquitas. Claro. Él imitaba mariquitas o hacía parodias con las mujeres también, cuando le decían porque tal. Bueno, no vamos. Pero en fin, que no se puede ver los chistes de Gila, no se pueden ver los chistes del Chiquito de la Calzada. Hoy eso no se podría poner en la televisión porque el ejército de censores que vigila los medios de comunicación en España no permite ver ni a las grandes estrellas de la historia del humor español. Eurico, oye, Josué. un humorista que te encante, ¿con cuál te quedarías? Mario Moreno, Cantinflas. Cantinflas. Ignacio, Pues a mí esos grandes, Gila, Eugenio... a Eugenio tampoco hay muchos chistes que hoy en día no se los podría Bueno, Eugenio poner. era un tipo por su carácter ya muy odiado en vida, porque era muy catalán y bueno, además luego tenía una vida privada controvertida y mal carácter, pero Eugenio era genial. O sea, Eugenio, que yo era muy pequeño, año 82, yo tenía por tanto 11, 12 años y yo iba por motivos familiares, viajaba mucho a Barcelona, a la consulta de un oftalmólogo prestigioso, a la que me llevaban mis padres, y yo he escuchado muchas veces en directo Eugenio y era una maravilla. Era un humor catalán que en el resto de la península pensábamos que nunca podía llegar a ser, y luego ya con la madurez pues vas adquiriendo capacidad analítica, y sin embargo este triunfó. Y algunos chistes los contaba en catalán. ¿Y tú crees que a un castellano como yo o medio nos importaba? Para nada. no habrá director de marketing, ni siquiera que haya trabajado en 7NN, que se le pueda ocurrir la famosa frase de saben aquel que ¿Saben aquel que digo? Porque es perfecta y es improvisada. Bueno, es que cogeos No, YouTube, por favor, sí. los que tengáis menos de 35, buscad Eugenio, el chiste de las ovejas, ¿las blancas o las negras? Las dos. Bueno, pero las blancas o las negras, las dos. No os lo voy a reventar. Y el de la A, y el chiste de la A. El chiste de la A, el del oftalmólogo, y aquí vas a ver al Y el de, oftalmólogo. oye, nena, es que todos los que se me ocurren son políticamente correctos. Oye, Manuel, oye, Pep, ¿y tú qué harías si un día entras en casa después de venir de la oficina y me ves acostada con el vecino? Dice, pues yo le quemaría o le tiraría por la ventana el perro y el bastón. Dices, pero ¿cómo el perro y el bastón? Si el vecino no tiene perro ni bastón. Dice, no, es que para acostarse contigo hay que estar ciego, nena. Hay que estar ciego. Bueno, pues eran todos así. ¿Vosotros creéis que esos chistes se podían contar hoy día? Qué bueno. Me dice Marta que son tan malos el nivel de chistes que hay que acabar este programa, porque claro, si no la gente se va a ir. Muchas gracias, Marta. Eurico, Un abrazo, maestro. nos vamos. Gracias de verdad por estar aquí. Espero que estés mucho en la burbuja. Ignacio, Josué, muchas nos gracias. vemos la semana que viene. Nosotros acabamos dándole las gracias a Marta García. Mañana a las 10, vamos a estar aquí presentes. Además, vienen sorpresas y venimos fuerte. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.